Hola a todos, yo soy Entropy, este es el Club de Lectura de Prometea, primera edición de 2025 con minimalismo digital de Cal Newport. Y hoy tenemos un invitado que me hace mucha ilusión que esté aquí, Geray, colaborador y nuestro oráculo filosófico matemático de Criptoria. Geray, buenas noches. Buenas noches, Entropy, pero vamos. Me parece demasiado halago para un No, hombrecillo no, como no, yo. no, no. Nada, es que me hace mucha ilusión que estés aquí. Queríamos empezar este año con una pausa que nos invitara a reflexionar. En este caso, una pausa para reconocer los momentos donde somos producto de un usuario, ¿no? Que es lo que propone el libro. Este libro que has propuesto tú, y me gustaría que nos explicaras un poco, primero, por qué lo propusiste y Bu- luego, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque del libro ya hablamos hace 2 semanas. Para los que estén escuchando esto grabado, hacemos una sesión a mitad de mes sin grabar y ahí hablamos del libro. Esto va a meter un poco de FOMO, o sea, pasaros por las sesiones no grabadas, que está muy bien. Ahí hablamos bastante del libro, pero hoy vamos a bajar a otra madriguera. ¿Nos puedes comentar un poco, para los que no estuvieron entonces, por qué propusiste el libro y qué es lo que vamos a ver hoy? A ver, yo creo que el punto de partida del libro es producto también de mi experiencia personal con las máquinas y sobre todo con un contexto que es el café filosófico de mi ciudad, donde no veo más que buenistas criticar pantallas, pero nunca de manera ordenada, coherente, bien sostenida, siempre es desde lo afectivo, desde las tripas. Y yo quería un poco escapar de ese marco e intentar racionalizarlo. Ese creo que es el punto de partida. Y creo que esta madriguera que quiero trabajar un poco aquí hoy no es solo hablar del libro, sino contextualizar el libro. Creo que es un poco eso, porque veo muchas veces en clubs de lectura que la gente va a hablar del libro, pero a mí me ocurre todo lo contrario, es que me gusta hablar del libro al de un tiempo y con más lecturas alrededor de esa temática. Y por eso hablé contigo, Entropy, de tener como un esquema para poder charlar aquí de más cosas que no solo exclusivamente de los temas que atañen al libro. Mm. Tenéis un esquema que pasaba ahí en el grupo. Un poco lo que estuvimos hablando con Gerard el otro día y lo he colgado aquí para que podamos seguir un poco todos y para que podamos preguntar o ceñirnos un poco a ese marco. Yo siempre he visto esta problemática, ¿vale? O la he enfocado mediante tres protagonistas, ¿no? Y creo que son esos elementos que tú ubicas en este esquema, que son un sujeto, una máquina y un marco social. Y dentro de ese sujeto tenemos dos elementos, que es emociones y racionalidad. Dentro de ese contexto de máquinas también hablaremos de que hay máquinas de diferente índole, ¿vale? No solo de máquinas, sino también de software, ¿vale? Y luego, dentro de ese marco social, también existen diferentes posturas de cómo deben de interactuar sujetos y máquinas. Entonces, si quieres un poco, vamos desgranando todo esto, o vas preguntando, o lo hacemos un poco freestyle, ¿vale? Entropy. Dale, en el sujeto no he puesto lo de las emociones y lo de la racionalidad. Si quieres lo explicas. No lo he puesto para quizás, digo, centrarnos más en el credo político, ¿no? Pero conceptualiza un poco lo del sujeto. Claro, ahí lo que ocurre es que yo siempre, cuando acudía a este tipo de espacios muy de izquierdas, muy políticamente posicionados, me daba cuenta de que nunca pensaban en cuál era el problema que tenían. Simplemente pues lo iban un poco describiendo como podían, sin ton ni son, muchas veces desde las tripas. Y a mí me ocurre todo lo contrario, ¿no? Que es yo para entender un problema y poder, digamos, decodificarlo, necesito mucho orden, ¿vale? Tiendo a ser una persona en ese aspecto muy ordenada y muy racional. Entonces,
para, y además lo hago para poder construir un credo político que yo considere que es coherente con mi sistema de creencias. Entonces lo que me ocurría es que todos aparecían con un smartphone y te decían que era imposible vivir sin él, ¿no? Y digo, pues yo llegaba a 2024 y, bueno, a 2025 y sigo sin smartphone. Y ya eso me cabreaba infinito. Decía, pues es que no, no es cierto, se puede vivir sin smartphone y se puede vivir sin ser una víctima 100% de esa industria de la atención que para mí Carl Newport describe perfectamente en esta obra. Lo que pasa es que antes de leer este libro ya tenía varios libros manoseados sobre esta temática. Uno de ellos era, ¿vale? Superficiales de Nicholas Carr, que recuerdo que cuando lo leí me pareció una obra muy, muy redonda. Y al final es un hombre que en 2012 saca una fotografía muy parecida a la que luego va a intentar responder Carl Newport en Minimalismo Digital, y es qué ocurre con esa industria de la atención. Entonces, ese libro me hizo ver que de alguna manera las tecnologías pueden modificar la plasticidad de nuestro cerebro. Y ante eso es, ¿vale? La propuesta de Carl Newport. Cuando habla de hacer un detox, lo que está hablando es, de alguna manera, de poder gestionar mejor nuestra atención. Vale. ¿Para eso qué hace? En vez de manejarse en ese plano solo de la emocionalidad, afronta, de alguna manera, mediante la racionalidad, cómo gestionar aparatos y atención. Y eso me interesó mucho, la verdad. Eso me interesó mucho, porque yo creo que es lo que le falta. Yo creo que son como dos obras complementarias, la de Nicholas Carr, ¿vale? Superficiales, con Minimalismo Digital. Y por eso creo que de alguna manera quería trabajar más madrigueras en este, en este, bueno, en esta intervención. Y creo que ahí es donde puedes empezar ya a dibujar un credo político como el que plantea Carl Newport. Él, al final, lo que plantea es un minimalismo digital. Y yo, a más pienso en ello, le veo muchos problemas a su propuesta. Que si quieres podemos ir desgranando o me dices tú qué piensas o cómo lo ves. La pausa que él propone o la desintoxicación yo creo que es efectiva y da sus resultados. Pero luego tú me decías, pero es que no sé, luego dice, en la reinserción, en cómo vas incorporando otra vez estos elementos, es que me noto siempre como a la defensiva. Y ahí es cuando empezamos a hablar del software libre. Claro, a mí justo eso es lo que me ocurrió, ¿no? Tú cuando empiezas a experimentar todo esto de primera mano, y además lo ves perfectamente, él cuando empieza a describir, ¿no? Qué elementos se emplea o cómo lo quiere un poco enmarcar. Para mí hay dos elementos muy interesantes que subraya. Una es la curva de rendimiento. Él habla de que, bueno, si quieres un poco afrontar esta problemática compartiendo su mismo credo intelectual, él te dice que tal vez tengas que empezar a perder cierta comodidad a cambio de no tener tanto ruido ante el dispositivo electrónico. ¿Vale? Y creo que tiene sentido, su propuesta. Y luego hay otro elemento también que me gustó mucho en el ensayo, que es que habla que tras ese detox, a él le parecían mucho más funcionales las máquinas que solo hacen una tarea que no las máquinas que son multitarea. Me explico. A más eh, soluciones te dé una herramienta, más va a captar tu atención. En parte tiene su sentido, ¿eh? Y tendemos a hacer cosas así. Es decir, es más probable que utilices una navaja suiza constantemente que no tires de un cuchillo, de un tenedor, de un sacacorchos. Tiene su sentido. Y en ello también pensé mucho. Entonces, en ese momento me di cuenta que el software privativo siempre va, de alguna manera, a generar herramientas en ese marco de ofrecerte más cosas.
más cómodas, más rápidas. Y a cambio, ¿vale? Arrebatarte eso que él describe muy bien, Carl Newport, ¿vale? Tu atención, porque él lo explica muy bien. Al final no has hecho más que convertirte una tragaperras, una tragaperras de la atención. Entonces, yo creo que es inviable practicar minimalismo digital sin software libre. Y él no le dedica una línea en todo el libro al software libre. Además, para mí ocurren como cosas muy interesantes, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos en la otra ocasión, en la que te decía, mira, la industria, ¿vale? Del software privativo cada vez te va a hacer hardware más consultable, más portable, ¿vale? Igual de privativo y con una cultura de arrebatarte la atención cada vez mayor. Entonces, te das cuenta que Carl Newport es un hombre con su espada de papel que intenta de alguna manera, desde su credo político, estar parcheando constantemente ante una industria que tiene muchísimos más medios que él, o sea, tanto económicos como humanos, como, o sea, de toda índole, políticos, todos los que se te ocurran. Prácticas low media, o sea, es inviable, o sea, es inviable. Y yo creo que, que, que sí hay como elementos muy finos y muy sutiles, y por eso de alguna manera hay cosas que me gustan mucho del libro porque es muy multicapas, en la que te deja pensar en dónde quieres estar si tú ya haces un ejercicio introspectivo muy potente. Eh, Al final para mí es eso, ¿no? O sea, en ese marco social, ¿dónde te quieres ubicar? ¿En ser tú objetualizado por la máquina o que la máquina siga siendo tu objeto? Mm, mm. Y claro, un poco ahí vuelve a ocurrir lo de siempre. ¿Qué le demando a mi máquina? ¿Qué le demando a mis consultas en la red? O sea, y ahí es donde yo veo a la gente un poco con poca claridad mental. Y ahí, ¿vale? En el esquema hablamos de una categoría que Mark Fisher, para mí, acuña en realismo capitalista, en la que podemos empezar a ver, lo siento, una categoría llamada hedonismo, y no es, ¿vale? Primitivo, o sea, ahí hay que corregirlo, ¿vale? Es, eh, ay, joder, ahora no tengo la foto a mano, pero es, eh, bueno, me vendrá a la cabeza, pero es hedonismo depresivo. Es decir, tendemos a intentar tener cierto estímulo, ¿vale? Que nos da placer a corto plazo y que lo que nos hace es meternos en un círculo vicioso donde nos sentimos cada vez más solos, más abandonados. Es decir, acudo a Twitter cada vez a tener más notificaciones y cuando tengo muchas me siento mal porque me gustaría tener más. Y cuando no las tengo también me siento mal porque no las tengo. Entonces es como si tú estuvieses constantemente insatisfecho en la red y vuelves a la red con el fin de que satisfaga y cada vez te daña más y más y más. Y yo creo que eso tiene que ser un elemento que aparece en sus libretas Moleskine. Estoy convencido en 2012 cuando él habla de que empezó a sentir que tal vez debería de abordar esta problemática. No, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que lo que propone el libro, lo verdaderamente potente, es esa pausa, esta desintoxicación, primero. Y esta primera terapia de choque, aunque sí que pueda ser un poco superficial y que te siga, básicamente que siga usando las mismas herramientas de otra manera, pero yo creo que aquí puede plantar una semilla. Claro, y a mí eso es justo lo que me interesa. Esa pausa para mí ya es una decisión política. Y Total. claro, tras esa pausa es precisamente, ¿vale? Cuando él empieza a explorar qué hacemos, ¿vale? Y en ese qué hacemos, ¿vale? Él empieza a parchear constantemente. Es como si él tuviese un barco, ¿vale? Al que le falta una tarima, no puede parar, ¿vale? Esa metáfora que utiliza creo que es Otto Neurath, que dice que la filosofía es un barco que está en marcha
y que tú solo puedes seguir navegando, que no puedes parar en puerto y que le falta una tabla. Entonces, quitas una tabla para tapar ese agujero, pero generas un nuevo agujero. Entonces, cuando yo le veo ahí tan enzarzado, bueno, mira, para que tu navegador no te robe foco, tus redes sociales no te roben foco, utiliza Freedom. Para que no te satures de apps con Telegram, con WhatsApp, con Skype, acude y solo hazlo desde el link online. O sea, es decir, no te descargues la app. Me da la sensación de que es tener ese barco incompleto y no poder parar en un puerto. Yo creo que esa pausa, precisamente, es intentar parar en un puerto. Y una vez que intentas parar en ese puerto, si consigues parar en el puerto de manera honrada y coherente, o sea, si quieres realmente huir de ese contexto, es que la herramienta más coherente es el software libre. Y yo creo que él no abraza ese software libre porque es un hombre norteamericano, ¿vale? Dentro del mundo académico universitario, y que es un hombre que tiene un credo político en otras facetas de su vida que no se lo permite, ¿vale? Primero, yo creo que él está muy centrado en ser productivo. Y personalmente yo creo que un sujeto y una máquina no tienen por qué, ¿vale?, correlacionarse constantemente pensando en claves de productividad. Y ahí es donde un poco este libro me chirría. No sé qué piensa el público, no sé si los tengo aterrorizados o... Hola, buenas noches. Buenas Gracias, noches. gracias por tu participación. Yo estoy encantado por el prisma que le has dado, la perspectiva que le has dado a esta lectura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ¿quién define lo que es productividad? ¿Cómo le dices a un poeta que escribe poesía que es productivo o no es productivo hoy en día, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Tenemos que quitarnos esa palabra de productividad y tenemos que quedarnos con el enfoque tuyo, que me ha encantado, del credo político. Cuando nos relacionamos para cualquier cosa, ya sea para trabajo, para social, el mercado político, las sociedades políticas, nos relacionamos. Entonces, esa perspectiva que le has dado me parece muchísimo más interesante y le aporta un valor al libro exponencialmente para tratar este tema en el día de hoy. Por lo cual yo por lo menos estoy muy de acuerdo contigo. O sea, a mí lo que me da un poco miedo de la propuesta de Newport es que me doy cuenta que para él productivo es rentable. Y tiene su sentido, claro. Yo también, si hubiese sido educado en una sociedad norteamericana, si hubiese pasado por un contexto universitario en el que me tengo que endeudar y emplear $200.000 de mi patrimonio en autoformarme, tal vez tuviese ese mismo sistema de creencias. Pero claro, cuando tú vives en un contexto europeo, que esos $200.000 se pagan entre todos los ciudadanos y contribuyentes y tenemos otra percepción del tiempo y del capital, pues claro, a veces me resulta un poco chirriante o ajeno. Y sí me doy cuenta que todo ese software privativo, además, casa mucho con esa misma visión que tiene Carl Newport. Lo que pasa es que Carl Newport a veces se siente tan golpeado por esas olas claro, en vez de objetualizar a las máquinas, ser él el objetualizado, que dice, bueno, necesito una serie de herramientas. Pero en última instancia creo que sigue siendo también parte de ese mismo sistema de creencias que critica. Eso es justo lo que me interesa de este libro. No sé si queréis un poco abrimos el micro y me decís qué vais pensando. Yo estoy de acuerdo contigo. Me parecía, porque además es un tema que yo hablo muchísimo de siempre, justamente esa parte, ¿no? Que estamos con unos esquemas, no sé si más allá de la tecnología, de las últimas, por lo menos yo desde que nací,
vivo en una sociedad donde se mide por productividad desde que estás en el colegio, las notas, desde que cuánto ganas económicamente, y yo reivindico mucho la poesía, que necesitamos poetas. Y yo tengo muchas personas muy cercanas a mí que yo considero que son poetas y no son para nada productivos, para nada. Y son y la sociedad de hoy justamente necesitamos ese tipo de... No lo quiero llamar productividad, pero sí de poesía. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que me encanta cómo lo estás afrontando, porque me pasa igual en el libro, ¿no? Es como diciendo, bueno, ¿cómo uso la tecnología para que al final me pueda dedicar más a lo que realmente es productivo en mi vida y no perder el tiempo? Claro. Y el tiempo se pierde. ¿Qué es perder el tiempo? O sea, tú, por ejemplo, tú estás en el colegio, vámonos, y durante un año no sacas buenas notas y te dicen, has perdido un año. Yo creo que en la vida nunca se pierde un año, nunca se pierde un día. La vida se vive día a día. O sea, yo para mí eso es uno de los grandes mantras que yo llevo. Entonces, cada vez que leo un libro, que me ha pasado igual que a ti, cuando he leído y he tenido esa percepción, es verdad que me ayudaba a contrarrestar esa otra visión que yo tenía. Entonces sí veía el libro con esa perspectiva que sí me ayudaba, pero no pensando en esa productividad de la que tú hablas, ¿no? En el libro, sino pensando en realmente cómo cada uno puede ser el mismo. Claro, luego hay una serie de elementos, no sé si te he cortado, pero que antes de que se me pase es curioso porque el libro tiene como un formato que casi roza, ¿vale? Un formato de libro de autoayuda, pero en ningún momento se habla de... Bueno, sí, en el último episodio, en las últimas páginas, hace referencia a Ética de Nicómaco y habla de la felicidad, pero yo creo que casi ya de manera forzada. Y dices, es que en ningún momento habla de la felicidad, que justo precisamente, o sea, si tú quieres un poco poner el foco en tu atención fuera de las máquinas o ponerlo en las máquinas con otro propósito que no sea ser víctima de esa industria de la atención, ¿por qué nunca le dedicas una página a la felicidad? Otro apunte también que quería resaltar cuando has hablado de la escuela es que esa crítica a la escuela de la que tú hablas ya la hace Germán Gess, ¿vale? En Bajo las Ruedas y en Demian, donde siempre coge a un niño brillante académicamente y que empieza a dejar de rendir porque el rendimiento en sí en la escuela no lo hace feliz. Entonces, yo creo que eso ya está como muy manido en el ámbito escolar, pero en el ámbito tecnológico empezamos ahora a experimentar esas disonancias. Y por eso empiezan a aparecer este tipo de literatura o este tipo de ensayo, ¿vale? Tanto Nicolas Carr, Carl Newport, hay Eric Sadin también, o sea, hay unos filósofos y pensadores que ya un poco están, incluso a su manera, Alfred, en Criptoria también, te hace ver una cara B, ¿no? de la tecnología del siglo XX. Y creo que también en parte reivindica otra postura y otro marco social hacia lo tecnológico que a mí precisamente me interesa mucho. O sea, en parte, cuando Alfred siempre hace referencia, siempre es buena idea quitar Windows de tu dispositivo electrónico, está este esquema detrás. Lo que pasa es que para Alfred es muy fácil y pues para el resto de los mortales pues nos cuesta más. Sí, lo veo un poco así, sí. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, me gustaría que contara alguien más. Yo simplemente para terminar, quería decir justamente lo que digo muchísimas veces en otras reuniones que tenemos aquí en el club, porque para mí las herramientas que se nos está dando actualmente la tecnología es esa frase que yo tengo muy clara, que es justamente colocar la filantropía, el amor al género humano en el centro del desarrollo tecnológico para establecer el equilibrio en las relaciones, justamente en esa política, ¿no? Por eso te digo que estoy de acuerdo contigo y lo primero es el género humano. Yo como lo veo es un cambio que obviamente, tal como comentamos en la reunión que tuvimos hace 2 semanas, decía que todavía tenemos muchísimo que madurar. Yo tengo la sensación de que todo esto es que somos un niño recién nacido, prácticamente que nos acaban de quitar el cordón umbilical y nos queda muchísimo por madurar. Ahora ya me gustaría que hablaran otras personas.
Precisamente yo creo que el software libre es la máxima expresión de lo que es el carácter filantrópico dentro del mundo de la informática. Es decir, usuarios, ¿vale? Que comparten código, que parchean sus propias herramientas con fines de hacerlo mejor para una comunidad y en la que a nadie se le disciplina en esa cultura de la suscripción, que por ejemplo no se habló de ello la semana pasada, pero yo veo ese marco social ya te vamos a arrebatar hasta el derecho a la propiedad y te vamos a hacer víctima de una cultura de la suscripción y de la uberización, cuando en el software libre es todo lo contrario, es decir, descárgatelo, míralo, manoséalo, cámbialo, compártelo y si te es útil y nos quieres enviar, me da igual, unos sats o un PayPal o lo que veas, siempre es bienvenida esa aportación económica. Creo que, o sea, cuando alguien se para a pensar un poco en David Shawn, en Richard Stallman, en Steve Wozniak, en Hal Finney, en Zimmerman, en John Gilmore, todos ellos tienen un profundo carácter filantrópico. O sea, simplemente trabajan en ese medio que es la tecnología para hacer un mundo más justo y más desigual. Justo todo lo contrario de lo que hace el software privativo, que es que ya ni tan siquiera te dejes ser dueño. Yo, o sea, es que ya empieza a percibir que incluso no somos dueños ni de nuestras máquinas. O sea, porque si ruteo el teléfono móvil, pierdo la garantía. Y dices, bueno, o sea, si soy dueño de una máquina Mac, no puedo poner el sistema operativo que yo considere. ¿A dónde hemos llegado? O sea, ya ni la máquina es mía. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de ortopedia social es esta? ¿Cómo se va a relacionar un sujeto y una máquina así? Bueno, y yo creo que se empiezan a relacionar así porque estamos normalizando en nuestro marco social cosas muy raras. O sea, que alguien compre un Tesla y que alguien en Palo Alto le da una tecla y pare tu coche, yo es que no lo veo. ¿Cuándo he sido dueño del coche? Mira, es que yo creo que ahí la confusión está entre lo que es el conocimiento, el deseo de la ciencia, de innovar, de avanzar, y la parte industrial de, vale, lo que vamos a hacer, le vamos a sacar el rendimiento. Ambos son necesarios. Todos estos filántropos de los que hablas, lo que intentan es expandir el conocimiento, la técnica, eh, como regalarlo. Y siempre aparece el empresario detrás que lo que intenta es sacarle rendimiento a esos descubrimientos. Es decir, sin Bosniak, seguramente el de Apple no Steve conseguiría vender, claro, justo, no conseguiría vender ni un solo ordenador, pero sin sus ideas, sin ser lo meticuloso que era él, Bosniak no hubiera vendido ni uno. Entonces, es esa parte del desarrollo por un lado y la parte comercial por el otro. Entonces, básicamente vivimos en un mundo altamente tecnológico en el que el 90% de los usuarios no tienen ni la más remota idea de cómo funciona, no tienen el conocimiento ninguno. Y nadie se molesta en enseñarles, ¿eh? A ver, El botón de me gusta y poco más. contextualicemos un poco todo esto, ¿vale? O sea, llevamos siendo una sociedad altamente tecnológica 10.000 años, ¿vale? Y los derechos de autor son una ortopedia social que lleva en marcha 300 años y que además hay muchos colectivos que creen en el copyleft, que creen en el anti-copyright, que creen en Creative Commons. O sea, es decir, el inventor de la rueda, no que, o sea, ya veía que el simple hecho de que hubiese usuarios de ruedas ya era monetizar aquello y hacer un mundo mejor, no solo para él, sino para todos. Claro, si generamos un marco como han generado los chinos y los norteamericanos con esa industria del nubelismo, que no te dejan ser, o sea, que están atentando contra derechos tan básicos como el de la propiedad, que sí, que de acuerdo, que también es
un elemento cultural que solo tiene 300 años. Hasta que John Locke en 1692 escribe el segundo tratado del gobierno civil, no nos habíamos planteado que tal vez todas las personas tuviésemos derecho a la propiedad privada. Pero ahora lo que empiezo a percibir es que en ese marco social estamos perdiendo muchos elementos en una guerra sin ser conscientes. Entonces, no quiero que solo lo enfoquemos en el ámbito de las 7 magníficas, del teléfono móvil. O sea, yo creo que va más allá. Incluso lo que pasa es que, bueno, pues estamos viendo eso, lo que vosotros decís, los albores de una problemática social más profunda. Y eso sí me interesa. Por eso yo creo que no solo es minimalismo digital lo que se plantea en esta novela, sino que también hay, ¿no? Como otro tipo de madrigueras en las que yo creo que ya estamos atentando, pues, contra ideas que ya teníamos absolutamente arraigadas y que nos las están desarraigando sin ser muy conscientes de ello. No sé qué pensáis. Saludos por acá, Igno de la comunidad de León. Yo estaba pensando que yo te escucho y siempre pienso que como que conecto todo con el tema de los sistemas de incentivos, ¿no? Y tú mencionaste hace un momento que el ser humano tiene siendo tecnológico 10.000 años, ¿no? Pero hay un periodo, siento yo que existe un periodo en el que el valor de nuestro tiempo tenía una estabilidad más, o sea, siento que el mundo antes iba como más lento, ¿no? Incluso 40 años, la percepción de cómo iba el mundo era como más lenta. Todo el mundo dice como que ahora el tiempo pasa más rápido, pero es la cantidad de estímulos a los que estamos sobreexpuestos, son tan altos ahora que nos hacen percibir el mundo más rápido, pero realmente siento que ahí conecto con el tema de los sistemas de incentivos, y es que cuando el valor del tiempo cada vez se hace menor, siento que está el incentivo para que todo el sistema nos bombardee de estímulos que producen esa, por ejemplo, ese sobre excederte en necesitar usar más herramientas o consumir más. Al final todo se conecta con el tema del valor, ¿no? Y eso es precisamente un poco desde donde encara el problema para mí Carl Newport. Vamos, o sea, como yo ya vivo en un geist cada vez más acelerado, es decir, más rápido, más eficaz, mejor, voy a intentar desmontar esta industria de la atención para seguir siendo, digamos, vasallo de esa cultura. Y ahí es donde yo digo que no le veo yo mucho incentivo a eso si tu propósito es ser feliz. Claro, sí le veo sentido si tú acuñas tu felicidad asociada a la producción de dinero para ser feliz. O reconocimiento social o los elementos que consideres. Y ahí es donde le veo patinar. Ahí es donde yo me siento un poco incómodo con esta lectura, sí. O sea, creo que el incentivo debería de ser producto de tu acto, ¿vale?, introspectivo, sin sesgo social. Y ahí es donde le veo a Carl Newport mucho sesgo social. Es muy norteamericano. Y además, esas referencias constantes a Benjamin Franklin, a Teddy Roosevelt, a Thoreau. Nunca cita a alguien mediocre, o a su primo el de Cuenca, o a la panadera de debajo de casa. Digo, ¿por qué siempre hay detrás un gran hombre? No lo entiendo. Es decir, para mí un gran hombre es alguien que es feliz, ¿eh? No tiene por qué aparecer ahí en las páginas de la historia. No sé, me he quedado aquí un poco solo. No, yo tengo también, en ese sentido te entiendo. Para mí, es que justamente va de ahí, ¿no? Es lo que siempre comento. Si tú
conoces tu propósito y ese propósito no depende de los demás, ¿qué quiere decir? Depende de ti. Depende de los demás significa pues ganar dinero, tener un reconocimiento social, ya sea por me gusta, ya sea por puestos en la empresa, ya sea por ser propietario de algo que al final la gente reconozca que eres propietario de eso, sino que ese propósito depende de ti y tú sabes que haces lo que has podido. Para mí eso lleva a una paz mental que da la felicidad. Pero esa es la clave, justamente, cuando haces cosas que no dependen de los demás, sino depende de ti y de que tú sabes que has hecho lo que has podido. Para mí ese es el objetivo al final de la vida. Y claro, ahí sí puede haber tantísimo ruido, ¿no? Que no nos ayuda a entender justamente qué propósito tenemos y que al final veamos cosas que nos alejen de lo que dependen de nosotros y sí dependen de los demás. Yo estoy, en esa línea sí estoy de acuerdo contigo, porque al final eso nos llevará a la paz mental y nos llevará a la felicidad, ¿no? O sea, en parte siento, ¿vale? Por ejemplo, yo no me imagino a John Perry Barlow preocupado en ser más productivo. O sea, es que no me entra en la cabeza. O en alguien como, yo qué sé, Gilmore. O sea, a ver, alguien ve la página web de Gilmore y dices, esto, o sea, el tío es un personaje total. O sea, no se doblega a ese ruido social que existe en norteamericano del self-made man. O sea, es curioso porque la sensación que te acaba dando en el libro de Carl Newport es que, vale, de acuerdo, estás combatiendo el ruido en tus dispositivos electrónicos, pero no escapas del ruido del sistema de creencias que te han impuesto y que tal vez ni tan siquiera eres consciente de él. Eso es un poco lo que, no sé si la palabra es denunciar, ¿no? Pero sí quería un poco aflorar en esta charla sobre el libro. Porque el gran libro de Carl Newport, ¿vale? Y yo creo que bastante más vendido que este es Deep Work. Deep Work. Y a mí personalmente es un libro que me genera mucha disonancia. Es decir, yo no quiero leer. O sea, he intentado varias veces afrontar el libro y es que me da pereza, francamente. O sea, no sé si es que soy un tío muy perezoso o que tengo muy pocas cosas en común con él, pero me hace sentirme muy incómodo, muy incómodo. Y además siento que el libro es muy ajeno a mí. Sí, no sé si abrimos por ahí el micro. Es que según te estaba escuchando ahora, me estaba acordando de Francisco de Anconia, que el mayor atributo de los americanos es la palabra de crear dinero. ¿Será esa necesidad de ser productivos, esa necesidad que tienen de crear dinero? A ver, es que yo creo que el fin es ser productivo y que el dinero llega en la cultura norteamericana por ese mismo hecho. O sea, la productividad es muy premiada. O sea, es decir, y además el incentivo para quien cree en esa cultura del consumo y del self-made man tiene mucho sentido. O sea, no genera fricciones. O sea, yo entiendo que alguien vea, oye, Carl Newport tiene su familia, tiene su reconocimiento profesional, es un escritor reconocido y tampoco es el siguiente Jeff Bezos. Pero sí noto que es salpicado por un sistema de creencias similar al de Jeff Bezos. Y muchas veces en estos entornos, digamos, undergrounds, pues como Prometea, te das cuenta que muchos de los actos que se organizan o que se festejan o que nos unen escapan de ese, digamos, ese sistema de creencias de la productividad. O sea, yo hay libros que me leo en este club y que no me los leo en el orden del club. Bueno, llevo mi ritmo, luego me escucharé el podcast correspondiente, si no me interesa el libro no me lo leo. Es un poco freestyle y no pasa nada, yo estoy cómodo y además si la comunidad quiere hacerlo de manera ordenada y tal, no lo veo mal, pero sí noto que en otro tipo de marcos sociales son muchísimo más rígidos.
Eso sí lo noto, ¿eh? Y sí noto que esa cultura de la producción, digamos, y de la disciplina, lo va un poco embadurnando todo sin que la gente lo perciba. Mm. Sí, y además yo creo que esa fotografía la saca muy bien. O sea, Mark Fisher en Realismo Capitalista, cuando habla que hemos transitado a una cultura postfordista donde no hay a quien señalar ni a quien atacar, pero sí, ¿vale? Ese sistema de creencias nos genera malestar y no sabemos cómo combatirlo. Mm. Sí, 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 es muy interesante, la verdad. Y además pienso en este libro, me, la problemática más me atrae, sí, sí. No sé si alguien quiere compartir algo. Comentar que en mi familia, por ejemplo, yo recuerdo mucho una tía que yo tengo que ella sufre de epilepsia y esto, ¿no? Entonces ella obviamente no puede ser productiva porque no tiene las condiciones mentales para ser productiva, ¿no? Entonces yo siempre viendo los videos de Bastos, de Ancho Bastos, él menciona en un video que un mundo en el que todo sea meritocrático sería insoportable, ¿no? Porque ¿cómo haces con este tipo de personas que no tienen forma de ser productivos, ¿no? Entonces, al final pienso que toca el tema del valor porque, por ejemplo, yo pienso siempre que antes la tecnología era no había tecnología como ahora, pues todo se arrastraba por carretas y caballos y tal. Y sin embargo, el valor de la vida era como más estable, ¿no? Ahora se consume más, pero pienso que, o sea, de repente estoy divagando un poco, pero lo que quiero decir es que si ahora somos más productivos por el apalancamiento tecnológico, ¿no? El hecho de que tú en un entorno súper productivo seas, en general, la gente sea más pobre, hace que tú tengas que ser más productivo cuando el valor del dinero va decreciendo. Obviamente eso hace que tú tengas que ser más productivo en un entorno hiperproductivo. Es como un círculo vicioso de productividad que como que no tiene sentido. Vale, mira, vamos un poco por cachos, ¿vale? A ver, lo primero, para mí una de las personas que más admiro es Ian Curtis. Ian Curtis, el cantante de Joy Division, era epiléptico. Y si tuviese que valorar, ¿vale?, su existencia en claves de productividad económica, pues bueno, igual para Sony y para Universal fue muy productivo, pero yo no hago esa lectura, ¿vale? Me hace feliz escuchar su música, me gusta mucho y ahí acaba. Vale, otro elemento importante. Cuando Miguel Ángel Bastos es un tío muy interesante porque además de ser anarquista es conservador. Y siempre te vas a dar cuenta en muchos de sus vídeos que es un gran defensor, ¿vale?, de instituciones no gubernamentales, pero sí que generan tejido social. Y no solo un epiléptico, ¿eh? Un profesor de filosofía también requiere de ellas un poco para no sentirse el mayor marciano del universo. Todos requerimos de ese tipo de instituciones que nos arropan, nos quieren y que no entran en claves económicas. Algunas y otras sí. Cuando hablamos de tecnología, o sea, se nos olvida que domesticar un caballo o hacer un carro también es tecnología. Claro, otro elemento también que has citado, que también es muy interesante, es que cada vez requerimos de ser más productivos. Cada vez como civilización somos más productiva, primero porque cada vez somos más personas, somos 8.000 millones de personas. Por lo tanto, es normal que seamos más productivos. Otra cosa es si queremos, ¿vale?, simplemente doblegarnos a ese modelo de producción capitalista economicista, ni tan siquiera capitalista, diría economicista, ¿vale? Que todo parece ser, cuando tú empiezas a consultar páginas web y te dicen tiempo estimado de lectura 3 minutos 57 segundos, esto me parece una marcianada. Pero en claves de disciplina y de cultura del rendimiento, tiene mucho sentido. A mí es un lenguaje que me resulta ajeno.
no sé qué están haciendo y la verdad es que no me interesa. O sea, es como si yo digo que hay que leer Crítica de la razón pura y hablo de su tiempo estimado. Pues es que personalmente me parece una estupidez, pero bueno, ahí ya cada uno se maneja. El Sí. rollo es ¿productivo para qué? Eso es. Sí, perdón, que estaba cortando. Sí, yo quiero decirte, a ti no te yo siento que las personas quieren ser más productivas para dejar de serlo. No sé, o sea, la gente quiere ser más productiva porque tiene como una aspiración de dejar de tener que ser productivo, ¿no? Porque se supone, es como que tú persigues la productividad porque quieres ser más eficiente, porque quieres acumular recursos y en algún momento no necesitar ser tan productivo, sino disfrutar de esa productividad, ¿no?, que tuviste antes. Pero es como que tú nunca llegas allí porque si ese valor de esa productividad en el tiempo se diluye, tú al final vas a seguir teniendo que ser cada vez más productivo. Lo que pasa es que yo creo que vuelve a ocurrir lo de siempre. Vale. El recurso más finito que tiene un ser humano es el tiempo. Vale. Y también tiene su curva de rendimiento, porque es, ¿qué incentivo tengo yo a seguir capitalizando mi tiempo por dinero si tengo un patrimonio, me invento, de 1 millón de euros? Tal vez debería de poner el foco de mi productividad no en cambiar tiempo por dinero, sino cambiar tiempo por otro tipo de elementos que me van a acercar a la felicidad, porque se nos olvida que cambiar tiempo por dinero o capital intelectual o lo que sea, si siempre como en última instancia está, ¿vale?, el dinero y no la felicidad, es como si hubiésemos perdido el foco. O sea, y es un poco lo que ves también entre el sujeto y la máquina. Si el propósito es todo el rato la eficiencia y la eficacia para capitalizar nuestro tiempo, yo ahí me lío, o sea, porque es lo que te digo, llega un momento en el que tu curva de rendimiento se empieza a aplanar. Y ahí es donde uno tiene que hacer un ejercicio introspectivo muy potente al respecto. Yo, por ejemplo, me he gastado un montón de pasta en máquinas y a día de hoy tengo un ordenador que tiene 11 años para el trabajo, además con una BIOS rara, porque prefiero que tenga LibreBoot a que tenga otro tipo de sistemas de arranques. Me hace feliz. Y muchos dirán, pues eso es una máquina de mierda. Y dices, ya, pero es que para manejarme en un procesador de texto y tener un sistema operativo ligero, ¿qué más da? Mm, mm. No sé. Es lo que te digo. Ese término de productividad no queda muy bien afinado en este ensayo. Para mí queda muy desdibujado y muy sesgado en el caso del ensayo. Y creo que eso es un poco lo que había que elucidar intelectualmente en esta hora. Por eso un poco le propuse también a Entropy darle una perspectiva un poco diferente a esta charla. Yo es que creo que, por lo menos para mí, ¿no? Yo diferencio entre lo que es productividad y lo que es valor. ¿Y quién entiende lo que es productividad o lo que es valor? Pues una comunidad, una institución. Hablo de una familia, no tenemos por qué hablar de una institución, de un país, de un Estado. Entonces, comentáis, por ejemplo, las personas que de alguna forma están impedidas para ser, ya no productivas, sino para dar un valor. Pero a lo mejor esas personas dan un valor que no es productivo, me explico cómo se entiende. Son personas que dan un valor de unión familiar, de valores, que son muy importantes, que la comunidad y la comunidad se va a encargar de cuidar de esas personas. Para mí el dinero es muy importante en cuanto que es libertad. Yo el dinero lo entiendo como algo importantísimo en mi vida porque soy libre. Por eso me cabrea cuando el Estado me lo quita, ya sea por política fiscal o por política monetaria. Que eso no quiere decir que yo no dé dinero. Yo por supuesto, que yo estoy encantado de pagar unos impuestos si yo sé que luego esos impuestos van a ir para estas personas que dan ese valor o para estas personas que necesitan estos cuidados que también dan un valor importante en la comunidad.
Y realmente es la parte, o sea, valorar a un artista, a un filósofo, a un poeta, a un cineasta, pero que lo valore la comunidad y que la misma comunidad de esa forma entienda que son importantísimos esos valores que se añaden, de forma que la misma comunidad vaya creciendo en valores y que no te venga alguien de fuera que no conoce tu institución familiar, de pueblo, me da igual, a decirte, a quitarte el dinero y a decirte dónde tienes que ir. Es que realmente estamos entrando en temas un poco ya pelagudos, pero que me encanta la dinámica que está cogiendo la reunión, y sí me gustaría hablar de ese valor versus productividad, ¿no? Claro, a mí voy a un poco a capturar tu idea, ¿vale? Entonces volvemos a lo de siempre. A ti lo que te mueve es la libertad, no el dinero. El dinero es un medio para llegar a la libertad. Y en este ensayo ocurre un poco eso, vale, ¿cómo quiero volver a sí, a- ¿cómo puedo recapturar esa libertad, ¿vale? Que me han arrebatado, ¿vale? Desde la industria de la atención, una serie de agentes que están constantemente, digamos, entrometiéndose en mi dispositivo electrónico, con o sin mi permiso. De eso va un poco. Y lo que pasa es que para mí, Cal Newport, o sea, vuelve a intentar dibujar esa libertad en claves de rendimiento económico al capital. Y yo por lo menos comprendo esa libertad más como tú. O sea, es decir, la libertad es un elemento muy personal que, bueno, Newport plantea su modelo y yo creo que hay otros modelos más valiosos y que dentro de esos modelos más valiosos creo que uno más coherente es el de un poco volver a ese uso del software libre, porque pues, es que se nos olvida que la industria de la tecnología, digamos de la informática además, o sea, si alguien se lee Criptoria, te das cuenta que esos primeros inicios, o si lees software libre para una sociedad libre de Richard Stallman, fueron así. O sea, nadie se planteaba el software privativo, exceptuando Kodak, IBM y poco más. Es curioso, o sea, 40 años más tarde, 50 años más tarde, estamos en un escenario que yo creo que esa industria informática que estaban haciendo en Palo Alto ni se planteaba que existiría. Es muy raro, sí. Yo, siguiendo esa línea, el software libre, la usabilidad contra la atención, la instrumentación de la máquina contra la instrumentación del individuo. Sabes que me ha gustado muchísimo, de verdad, lo que habéis escrito. Yo como lo veo, pero eso es una visión personal que no tiene por qué ser compartida. Y, por ejemplo, por eso yo estoy muy emocionado, por ejemplo, con el protocolo de Nostr. Siempre partiendo, para mí, la red de Bitcoin, como siempre digo, para mí es la clave, o sea, es la base de todo, es la verdad, ¿no? Sobre la que se puede construir. Pero Nostr puede conseguir que incluso tú tengas una aplicación que tú te has creado para ti, de forma que tú tienes una serie de funcionalidades que para ti son importantes, que tú te has creado con software libre, y que la clave estará en qué comunidades y o sea, haciendo qué participa, que digamos un poco la parte de los relays. Por lo cual, yo creo, entiendo y espero que pierdan todas las redes sociales actualmente, tienen que perder, o sea, tienen que caer todas. Y que llegue un momento en que al final tú tengas esa aplicación donde tú estás en propia, que donde tú estés interactuando con diferentes comunidades, donde esas comunidades son las que te dan esa reputación y tú interactúas con ellas, ya sea a nivel social, profesional. Un poco la visión que tengo o la esperanza, ¿no? Que por eso también digo que estamos en un punto ahora mismo de muy poca madurez, pero si queremos ir por la objetualización de la máquina, obviamente tenemos que ir en esa línea, y es justamente la parte en la que a mí también me chirría el libro de Cal Newport, o sea, su idea. Me gusta de, oye, cuidado con esto, tú eres más importante.
pero no vayamos por una dirección y sí vayamos por la otra, donde tú propones esa objetivización de la máquina, ¿no? A ver, es un protocolo interesante, pero yo creo que tanto el software libre como Nostr siempre van a ser contextos de nicho. O sea, y van a ser contextos de nicho porque el marco social lo están dibujando otros actores. Y además son actores que incluso Varoufakis en Tecnofeudalismo dice que ya están trascendiendo incluso nuestro marco político. Él habla de que estamos generando una sociedad tecnofeudalista, o sea, donde cada uno ya tiene su reino, ¿sí? Dentro de ese mundo del cloud, pues Amazon Web Service, Tesla, Alphabet, Microsoft. O sea, el simple hecho de que Microsoft se plantee ya un modelo de suscripción, a mí personalmente me hace ver, o sea, el poco protagonismo que tenemos esta comunidad a nivel político. A ver, nosotros tendremos nuestros subterfugios y podremos seguir disfrutando y experimentando este tipo de espacios. Pero me cuesta creer que vayan a ser mainstream, ¿eh? O sea, más que nada porque es que hay tanto dinero y tanto poder en ese contexto y en esa, digamos, industria de la atención. O sea, pienso en WeChat, pienso en Alibaba, pienso en Amazon. O sea, me cuesta, o sea, no es que solo me cueste creer a mí, sino es que hay gente muchísimo más inteligente que yo, pues como Yanis Varoufakis, que dice que no, que esto va para adelante y que vayamos pensando algo, ¿sí? Es interesante. Y Andreas Antonopoulos también es un hijo de eso, ¿eh? No sé qué pensáis. Por ejemplo, Yo ¿a ti te creo... parece que Perdón. Linux, por ejemplo, el entorno Linux todavía sigue siendo muy de nicho o crees que ha cambiado un poco en comparación con antes? La usabilidad de Linux ha cambiado de manera radical. O sea, si un tío tan paquete como yo, con ordenadores y demás, es capaz de manejarse en distribuciones incluso que la gente considera difíciles de Linux, o sea, quiere decir que la usabilidad en nada se parece en los últimos 20 años. Y Pero aún y entonces, todo, está sí. silenciada. Sí, sí, perdón. Así que, no, que te quería que decir que y en ese contexto te parece que Linux ha dejado de ser de nicho, o sea, tan de nicho como antes, o crees que hay más adopción ahora, producto de esa mejora en la experiencia de usuario. A ver, Linux yo creo que ha tenido una adopción, pero ¿dónde ha tenido una adopción? En gente políticamente muy posicionada y en gente sin medios económicos. O sea, Linux Mint es una distribución bastante estandarizada. O sea, en mi escuela donde yo trabajo, o sea, hay un colectivo que ha cogido Linux Mint Vilma, le ha hecho 3 cosas, le ha llamado Blueberry y nada, pues para el colectivo vasco punky y para los niños que pasan por las manos de los punkis ya tienen su herramienta. A ver, para mí es sintomático, pero sigue siendo muy minoritario, claro. Sí, te quería comentar que por eso pienso que Noster, por ejemplo, yo no sé si reconoces a Leopoldo Bebchuk, que es un chico argentino que es antropólogo, y estuve escribiéndome con él por LinkedIn y le preguntaba qué le parecía Noster, y él me dice que le parece que va a ser muy de nicho, porque nunca se ha logrado, por ejemplo, que PGP y protocolos de ese estilo se hagan mainstream, porque, bueno, pues o sea, siguen siendo como muy arcaicos, ¿no? Pero yo siento que la combinación de Noster con Bitcoin crea un incentivo muy potente porque como que combina la descentralización de las comunicaciones con la descentralización de la economía. O sea, estamos hablando de que una persona sin ningún tipo de requisitos o ningún tipo de calle C puede relacionarse económicamente con otra persona de otra parte del mundo de manera ágil, peer-to-peer. Eso creo que es muy potente. Yo sí pienso, o sea, no estoy tan seguro de que pueda llegar a ser mainstream, pero creo que
hay un caldo de cultivo de incentivos que pueden propiciar a que eso sí sea un incentivo importante para que la gente lo use. Esto que dices es para mí muy interesante, ¿vale? Yo creo que al software libre, o sea, aunque ya, o sea, digamos, en su corpus ya, pues yo creo que ya hacen de necesidad virtud y no les queda más que colaborar. Me da igual hasta incluso con el propio kernel. Es decir, si alguien se para a pensar, dices, mira, el software libre, ya tu ordenador arranca porque hay una colaboración, ¿vale? Entre Linus Torvald y los News, ¿vale? GNU. Siempre vamos a tener que colaborar. Y cuando hablamos de descentralización de comunicación y descentralización económica, siempre vamos a tener un colectivo social que va a querer disfrutar de ese contexto. Pero yo estoy muy de acuerdo con ese hombre que tú has citado, que, bueno, o sea, ha apuntado Leopoldo y no me ha dado tiempo el apellido, pero creo que Leopoldo tiene razón. O sea, creo que va a ser de nicho. Para mí eso no lo hace ni mejor ni peor, simplemente lo hace de nicho. Y yo personalmente, o sea, entiendo que hay mucha gente muy interesada en ello. O sea, hay mucha. O sea, siempre va a haber un contexto social interesado en ello. Y siempre va a existir. Eso es precisamente lo que me interesa. O sea, por eso Cal Newport vende 4 ediciones y bueno, pues Noster tiene 1 millón de usuarios. O sea, siempre va a ser magnificado, ¿vale? Quien siempre acaba como proponiéndote cosas en software libre, defiéndete, porque esa persona no está de alguna manera desenmascarando ese marco social que para mí al final tan hiriente puede llegar a resultar. Sí, yo cada vez le veo un poco más de sentido porque, por ejemplo, sigo muchos influencers españoles que, sí, que están en Andorra o que están eludiendo, escapando un poco de ese acoso estatal, ¿no? Entonces, veo que como que existe la necesidad en el entorno, pero como que no se ha descubierto que está la posibilidad de usar ese tipo de herramientas. Gente que tiene 1 millón de seguidores y de repente le cierran la cuenta de Instagram, ya definitivamente pierde toda su lista de contactos, de seguidores, y no tiene posibilidad de rescatar eso, ¿no? Entonces, ya irse a otra plataforma o abrir otra cuenta implica otra vez tener que alcanzar los requisitos para poder monetizar o para poder tener el alcance que tenía antes. Y eso sin contar que aún cuando la cuenta esté habilitada, puede ser shadowbaneado y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando de repente una persona de esas, 1 millón de seguidores, que tiene 1 millón de seguidores, descubre un protocolo en el que puede monetizar sin requisitos, sin terceros de confianza que lo impidan, el 1% de 1 millón de personas enviando 1 euro en contravalor por el aporte que puede hacer a la sociedad, eso creo que es un motivo bastante poderoso como para echarle un vistazo. Lo que pasa es que yo creo que alguien que tiene semejante cloud, ¿vale? O sea, 1 millón de suscriptores en Instagram, es difícil que acabe en un protocolo como Noster, ¿vale? Porque siempre, ¿vale? Va a haber un contrapoder dentro del software privativo, ¿vale? O sea, muchas veces pienso, ¿vale? Entre la comunidad de Kik y la comunidad... ahora no me vendrá la otra. Joder, de Twitch. En cuanto Twitch empezó de alguna manera a intentar quedarse con más parte del pastel, decirles que el contexto ya no era rentable, que digamos, esos productores de contenido muy mainstream, eso siempre yo creo que acabarán buscando un contrapoder dentro del software privativo, porque el software privativo siempre, por desgracia, va a ser, o sea, más accesible a un ciudadano medio. Y ellos el público que targetean es ese, un ciudadano medio que se maneja en un marco social que comparten. O sea, quien acabe en Noster es porque igual ya está, es un ya pequeño outsider del marco social mainstream. Es que yo creo que esto se nos olvida. Y yo creo que precisamente Leopoldo tal vez tenga esto en la cabeza. O, bueno,
Yo creo que puede tener esto en la cabeza, no sé qué pensáis. Yo creo que estamos debatiendo esto en un marco de tiempo muy, muy cerrado, aunque no nos lo parezca. Estamos hablando de, no, en los 70 ya esta gente tal, pero tal como decía en el Indio de Soberano, o sea, hemos pasado de la era industrial a la era de la información. Estamos empezando aún ahora la era de la información. Y yo creo que esa gente nos lleva ventaja. Lo que decía Innora de que va a ser residual, va a ser minoritario, Bitcoin, Noster. Está claro que la potencia de eso, ¿no? O sea, en el mundo digital, que recién está empezando, lo único que podemos controlar es nuestra palabra y nuestro valor. Pero si os fijáis, esto evidentemente tiene el mismo principio. Clave pública, clave privada. Lo único que controlas es tu clave privada. Y esto que exige responsabilidad, que es una cosa que no se nos exige hoy en día en ninguna aplicación, en nada. Es nosotros te lo damos todo hecho, tú tranquilo tal, lo hacemos por ti. ¿Sabes? Creo que va a ser residual, evidentemente, porque creo que es muy nuevo todo. Y aunque decimos que, decías tú, Ira, que llevamos muchos años de tecnología, esta tecnología en concreto es muy nueva, aunque llevemos 30, 40 años. Pero estamos en el principio de una nueva era. Y mi pregunta a ti, que me había apuntado antes, pero habéis hablado un poco, habéis ya hablado un poco de ello, ¿no? Cuando decías lo de Varoufakis y tal. Es que, al igual que, o sea, hablábamos de estos idealistas, ¿no? Y estos filántropos, o David Chaum, o un Hal Finney y tal. Realmente, el número de usuarios que abogan por un software libre y en el mundo más o menos que estamos nosotros, no ha crecido mucho más o sea, ha crecido, ¿cómo se llama esto? No exponencialmente, sino linealmente, ¿no? Pero una línea muy plana. Y al contrario, toda la industria de la atención ha crecido exponencialmente. Entonces, no sé si llegará un momento que la gente domine más la tecnología o haya permeado esta filosofía y esta manera de vivir del software libre, que podamos no llegar, por supuesto, a un equilibrio, pero sí que la gente entienda la responsabilidad que conlleva controlar tu valor y tu palabra en el ciberespacio, digamos. No sé cómo lo veis. Esto me interesa mucho, ¿vale? Porque aquí un poco estoy completamente de acuerdo contigo de que hay un cambio de paradigma, ¿vale? Tanto tecnológico como social muy importante. Y de hecho, yo creo que allá por la página 150 o así del Individuo Soberano, se habla un poco de cómo era el medievo y qué sistemas de creencias y qué pautas económicas tenía ese contexto. O sea, por ejemplo, había que pagar por todas las excepciones, o sea, había días que uno no podía trabajar por cuestiones religiosas. Yo creo que en este nuevo cambio de paradigma, el poder político, además posfordista y desfigurado y sin cabeza, ese que para mí también refleja, ¿vale? O sea, Mark Fisher en Realismo Capitalista ya está generando un nuevo sistema de creencias muy arraigado a lo que tú comentas, al delegar. O sea, tú cuando contratas Netflix estás delegando tu biblioteca en Netflix. O sea, tu derecho a la propiedad privada en Netflix. Tú cuando contratas Spotify también estás delegando. O sea, pues eso, tu colección de discos a cambio de una serie de cosas que ese marco social te dice que son mejores, que es inmediatez y comodidad. Entonces, claro, la pregunta que tienes que hacer es, ¿cómo ha conseguido todo ese marco político hacernos creer que nuestra privacidad es secundaria, que nuestro derecho a la propiedad es secundario, que nuestra responsabilidad es secundaria?
Eso es precisamente lo que me interesa. Yo creo que... Justo dale. con este comentario, es que ya lo iba a decir con el tuyo, Entropy. Retomando la rebelión del Atlas, ¿quiénes serían los extractores? Esos de palo alto, esa gente que quiere quedarse con todos tus datos. ¿Y quiénes serían los creativos? A ver, primero, esa es una novela que tengo pendiente por leer de Ayn Rand. Además, yo creo que es como una mujer bastante denostada y que le han dado muchos palos en contextos un poco más progres y yo creo que sin motivo. A mí el egoísmo racional siempre me ha interesado mucho. Precisamente yo creo que el gran éxito de esa gente es haber desdibujado a esos protagonistas que han generado esa narrativa. Y yo creo que precisamente ese tipo de trabajos de investigación llevados a cabo por gente como Alfred, donde te dice, mira, el genio creativo es este. Y todo se sustenta sobre esto. O una gran parte de lo que tú ahora, ¿vale? Has normalizado, se sustenta en David Chang, se sustenta en gente de estas características. Lo han desdibujado por completo. Es más, una vez que ya ha llegado a $100.000 BTC, ¿tú crees que al establishment le interesa quién es Satoshi Nakamoto? Yo creo que le importa entre poco y cero. Pero vamos a hacer un ETF, vamos a hacer una reserva estatal y vamos a hacerte pasar por este activo financiero con KIC. En eso lo hacen muy bien. Y además, sin mostrar su rostro. Por eso no te puedo dar una respuesta sobre cuál es el rostro ideológico de este nuevo marco social. Sí, vas a disfrutar el libro cuando te pongas con él, porque hace una distinción bien clara entre los extractores, el aparato del Estado, y los creadores. Pero claro, en el libro la parte de los creadores se basa toda en fines comerciales. Por retomar el aspecto que comentas del autor, que lo ve todo desde un punto de vista de productividad. Y al fin y al cabo la productividad es la que mueve el interés humano. Es decir, mejorar las condiciones de vida o mejorar las condiciones económicas para tu beneficio. Y beneficiándote tú, acabas beneficiando al resto de la comunidad. Por eso que el software libre básicamente es lo que hace, mejorar tu condición o tu uso de la tecnología y a la vez estás mejorando el del resto, pero sin un lucro directo, sino un lucro de la comunidad. Para mí la gran diferencia que hay entre el software libre y el software privativo, ¿vale? Nos hacen, ¿vale? Capitalizar, ¿vale? Riqueza, pero la pregunta es, ¿cuál es más equitativo en esa capacidad de generar, ¿vale? Más capital? Y yo creo que el software privativo en ese aspecto, por eso es tan atractivo para el marco social actual, porque hay unos grandes beneficiados y hay mucha víctima de ello. Y Varoufakis precisamente, la lectura para mí que hace de la economía actual es muy pobre, pero en esto sí saca una gran fotografía. Te hace ver que tú en la nube eres productor y producto. Un productor, ¿vale? De contenido en YouTube es verdugo y víctima a la vez. Eso es precisamente lo interesante. Y además es mucho más víctima que verdugo. Y el gran protagonista que ha generado ese contexto, ¿vale? En el que se enriquece a dos manos en su feudo es Larry Page, que siempre se nos olvida. Y ojo, yo no tengo nada en contra de Larry Page, pero sí me gustaría que la gente lo supiese. O sea, cuando uno tiene un algoritmo que le recomienda cosas y tiene unos usuarios que le hacen contenido, independientemente de su calidad, el que pone las reglas y el que se lucra en ese reino de la nube es Larry Page. Eso es lo interesante. Nos da igual el protocolo IP-TCP. Nos da igual, ¿vale? Quién haya hecho esa www 2.0. Nos da igual quién haya hecho el código HTTP.
Eso es un poco lo que no acabo de ver. Justo hace un momento, Entropy creo que mencionaba el tema de la responsabilidad. Y, ¿cómo se llama? Recuerdo que hace poco un amigo, esta es una anécdota, hace poco un amigo había comprado BTC en Relay, en la aplicación esta Relay que te permitía generar tus propias llaves. A pesar de que utilizabas la aplicación, tú podías generar tus propias palabras de seguridad y para restablecer en otros dispositivos o lo que sea. A partir de octubre del año pasado, ellos cambiaron la política de calle C y entonces parece que intentó entrar hace poco para rescatar lo que tenía allí, porque no lo había retirado, no había extraído las palabras de seguridad y tal. Y resulta que la aplicación le pide que tiene que hacer calle C para que le permita ver sus palabras de seguridad. Entonces, esa es una de las cosas claves que dijo Entropy que me parecen súper importantísimas, que es el tema de la responsabilidad. Y eso es una de las cosas que mencionaba con Leopoldo Webchuk, que era que hasta qué punto las personas estarán dispuestas a hacerse responsables de sus datos, de su información, de su seguridad, de sus llaves. Y eso pasa, nosotros esperamos que la gente sea previsiva y preventiva como buen padre de familia, ¿no? Pero la gente no es previsiva, sino hasta cuando sufre el dolor. Por ejemplo, en Venezuela pasó mucho, pues que, por ejemplo, pasamos de la época de la televisión, en el que el Estado controló los medios de comunicación televisivos, el espacio radioeléctrico, y daba permisos o no a quienes podían producir contenido audiovisual, ¿no? En televisión. Y luego la gente, o sea, nadie le prestó atención que ese poder era muy importante, el poder de los medios de comunicación, hasta que lo coartaron y cuando se decidió pasar a las redes sociales, ¿no? Y ahora está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Está pasando lo mismo a nivel macro, a nivel general, a nivel mundial, que ahora los medios de comunicación son las redes sociales y se están coartando las libertades allí. Entonces la gente se hace responsable cuando le cortan las libertades y percibe el sufrimiento de esa situación. Vale, esto también es muy interesante, ¿vale? Y es lo que un poco... Voy a recalcar esta lectura porque es muy interesante, ¿vale? Que es Realismo Capitalista, de Mark Fisher, porque tiene dentro de la edición de Caja Negra, ¿vale? Tiene un nuevo artículo ahí como un extra que se llama La privatización del estrés. Y ahí precisamente se aborda el problema de la responsabilidad. Él utiliza otro ejemplo, pero yo te quería hacer una pregunta. En el caso de la realidad, ¿vale? De Venezuela, ¿a qué es muy fácil ver quién es el responsable del marco? La mayoría de los ciudadanos que han sido capados tienen muy claro que el problema es el chavismo. Pero cuando vamos, ¿vale? A ese primer ejemplo que tú has citado de Relay, ¿a quién hacemos responsable del hecho acontecido? Y ahí es donde te das cuenta que señalar a alguien es muy complejo. Y como señalar a alguien es muy complejo, responsabilizamos y culpamos al usuario de Relay. Y yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, y Mark Fisher tampoco, porque lo primero que te hace ver es, joder, ¿en qué situación de vulnerabilidad queda ese sujeto que ha llegado a un contrato con Relay y que Relay, sí, igual te ha mandado un email así un poco raro para avisarte en el último minuto, pero tú ahora vas a ser víctima de pasar por el tormento del CAICE? Y yo creo que el responsable no siempre es el sujeto. Y que en ese marco social deberíamos de seguir teniendo instituciones que velen para que no ocurran, ¿vale? Esos actos violentos, porque no deja de ser un acto violento a lo que le ha ocurrido al usuario de Relay. O sea, no le veo ningún sentido a estar normativizando constantemente como se hace en Europa para que luego ocurra esto de manera impune. Sí, perdón, iba a cortar a alguien, tío.
Pero mira, una cosa, ahí estás delegando tu custodia, tu autocustodia en un tercero, y ese es el error. El protocolo que defendemos y por el que estamos aquí todos no necesita a un tercero de confianza. Entonces yo creo que en este caso el error es claro del usuario. Es decir, se saltó una de las premisas principales que tenemos dentro de la comunidad. Bueno, que tienes tú en tu comunidad y que tengo yo en mi comunidad, pero él firmó un acuerdo con Relay inicial, Relay lo cambió, yo no sé si comunicándoselo o no comunicándoselo, pero sin subrayarlo, y quien se come ahora este malestar, porque dices, ¿por qué me tengo que comer yo este malestar? Claro, pero ese error lo comete porque él cedió esa custodia a un tercero de confianza. Relay, por normativas, por leyes o por conveniencia, por el motivo que sea, decide cambiar los términos unilateralmente porque puede, y como los políticos ya sabemos cómo son, antes o después acaban haciendo eso, y se están saltando el acuerdo inicial. Nuestro Claro, protocolo, el que defendemos, Pero eso quiero es hacer un precisamente matiz. lo que quiero denunciar, es ¿por qué puede? porque A ver, cedió la custodia. Si tuviese la custodia, si justo quería tuviese hacer un matiz explicado, con eso porque no se dio la custodia como tal. O sea, antes Relay te permitía tener acceso a las palabras de seguridad. ¿Ok? O sea, Relay en realidad, en este momento, en ese caso, no tiene custodia de los Bitcoin. Lo que tiene es el control de la aplicación para que tú accedas a visualizar tus palabras de seguridad. O sea, en teoría, la persona si hubiera hecho anotación de sus palabras de seguridad, aun cuando Relay no le permite ver sus palabras ahora, él pudiera retirar el dinero. O sea, él no tiene el custodio. Es que es una situación bien curiosa, pues, porque obviamente ellos controlan el software de la aplicación y no le permiten acceder a ver las palabras que previamente él pudo haber anotado. Eh, o sea, no le deja verlas, pues, o sea, pero no tiene la custodia, era lo que quería decir. claro, Es pero me refiero con nuestro protocolo, Bitcoin no necesita a un tercero. Es que es precisamente lo mejor que tiene, es saber en todo momento que lo que es tuyo y nadie te lo puede quitar. En cuanto él cedió esa confianza, apareció el fallo de seguridad. Un tercero, por el motivo que sea, incondicionalmente, le cambió las condiciones. Imagino que será por ley, no creo que tengan intención de hacerlo, que se verán obligados y ceden, porque la violencia del Estado se trata de eso, de obligarte a hacer cosas que no quieres. Pero es que yo creo que ya está trascendiendo al Estado, ¿eh? Eso es lo interesante. O sea, esa violencia empieza a coger formas diferentes. Amazon Web Service no está bajo, a ver, opera bajo el paraguas de ciertos estados, pero tiene muchas prácticas violentas porque el marco social, yo no sé si lo genera él o se lo permite, pero en ambos casos tú eres un sujeto agredido. Aquí el sujeto agredido es el usuario de Relay. Sí, vale, de acuerdo. No miró sus 12 palabras, sus 24 palabras para ir a Electrum y descargarse sus 24 palabras con su semilla y seguir con su vida. Pero lo han agredido por completo. Sí, es como hacen los estados. Te cambian las normas y las leyes de un día para otro. Y lo que nosotros defendemos y defiende la red y la comunidad es precisamente que no la inmutabilidad, la propiedad absoluta. Y esa parte se la saltó. Es decir, me gusta la parte de un beneficio económico, pero no me gusta la autocustodia. No, van juntas, son las tres patas de la mesa. Si le falta una, la mesa se cae, y es lo que le está pasando. Yo imagino que Relay será una decisión que se verá obligado, no sé, a lo mejor es simplemente interés propio, pero A ver, es el usuario
dentro de esta red, puntualmente hablando de la red de Bitcoin y de la moneda, no necesita un tercero. Y él cometió el error de delegar. Es como si cedes tu clave privada, se la cedes a alguien. Lo más seguro es que te vuelen los fondos. Es un error de ese estilo. Vamos a volver un poco al marco, ¿vale? De sujeto, marco social, máquina, ¿vale? O sea, en este caso, ¿vale? El sujeto no sabemos hasta qué punto es informado, pero en ese primer contrato, ¿vale? En esas primeras condiciones y términos que relacionan a Relay, que no es un sujeto ontológico y que un estado tampoco es un sujeto ontológico, es decir, no existe un estado. En esto yo soy también muy partidario a la propuesta de Milan Bastos cuando dice, mira, los estados son producto de tu imaginario mental, eso no existe. Sí, lo ves dibujado en un mapa que te has inventado, pero no existe en última instancia. Pero claro, por eso, ¿qué ocurre? Que cuando es agredido por un sujeto ontológicamente no existente, como es Relay, que además, ¿vale?, opera bajo un paraguas jurídico de otro sujeto ontológico que no existe, como es un Estado. Es decir, nos quedamos con un sujeto en un marco social, que el marco social lo agrede y que además queda indefenso, cuando su único propósito era, ¿vale?, operar él con un software, o sea, con una máquina. Claro, pero si te das cuenta, en el bloque Génesis, en el bloque Génesis ya lo puso Satoshi. Segundo, rescate a la banca. Es decir, sabía que un tercero de confianza siempre va a acabar produciendo un fallo. Bueno, pero Sí, una sí, cosa, estoy ¿cuántas de acuerdo personas? con él, porque es como decir, el desconocimiento de la ley no te exime de su incumplimiento. En el caso de Bitcoin, la ley es el código, ¿no? Y creo que la persona, bueno, no te exime de su incumplimiento. Yo lo que sí, yo la otra vez estuve haciéndole como una entrevista a Alfred Mancera, y le preguntaba justamente esto de lo que estás mencionando, que es el tema de hasta qué punto en este contexto, en este paradigma actual, en el que obviamente no podemos abstraernos de la realidad y entender que el paradigma es el estatista, hasta qué punto las comunidades deberían defender los derechos digitales, ¿no? Porque está bien, entendemos que el código es ley, pero también entendemos que no tenemos ahora mismo como una defensa clara ante las situaciones. Por ejemplo, vimos lo que le pasó a los chicos de Samurai Wallet. Entonces, el hecho de que o sea, yo pregunto, ellos no conocían el código de Bitcoin y no entendían que todo lo que estaban haciendo podía ser atacado por el Estado. Claro que sí lo sabían, pero hasta qué punto las acciones que se les están ejecutando son justas, ¿no? Entonces, igual que lo que le pasó a Ross Ulbricht, hasta qué punto la sentencia de una ley está ajustada a lo que realmente proporciona a lo que realmente él hizo, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos defender a nivel político o dar el debate público a nivel político sobre estas cuestiones, aun cuando la comunidad es anarquista. Bueno, que sea anarquista no quiere decir que no sea lícito. O sea, a mí precisamente me parece una propuesta muy lícita y creo que también se podría hacer sin tener que ser fiel al anonimato y a la privacidad. Pero entiende a todo ese colectivo que en esa lucha que es muy reacia, ¿vale?, a mostrarse en público. Y lo entiendo porque se ve perfectamente cuando ves a Aaron Swartz, cuando ves a Ross Ulbricht, cuando ves incluso a, no sé si era Zimmerman también, creo que le intentaron encarcelar y tuvo ciertos problemas jurídicos. Es decir, es normal. Dices, esa maquinaria es peligrosa. Y en cuanto se plantearon, ¿vale? Eso es, liberar, o sea, descentralizar Samurai Wallet, ¿qué ocurrió? Se les echaron encima. Sí, esa gente es muy peligrosa. Bueno, pero el rollo es que esa gente no se ve, no tiene nombre, queda ahí de una manera un poco etérea. Y eso es precisamente
lo que deberíamos de denunciar. Es decir, cuando operamos en estos esquemas de sujeto, tecnología, marco social, al sujeto es muy fácil de castigarlo, porque vive en una casa, porque tiene un pasaporte, porque hay unas leyes que además las vamos a modificar a nuestro gusto. Ese es el problema. No, bueno, es que yo creo en el caso este de Relay, está claro que en el momento que, o sea, interactúa con Relay, no está haciéndolo de forma como lo ha diseñado el protocolo, sino que está interactuando pues con esa plataforma para comprar y vender a través de una aplicación en la que todo es pues contractual según la ley que haya o lo que sea. Lo único que Relay le ofrece la posibilidad de decir, mira, yo te ofrezco la posibilidad de que cojas la custodia. Aquí tienes, pulsando en este botón puedes ver las palabras. Pero si tú no lo haces, es decir, ya le estás cediendo la custodia. Entonces, siempre, ¿por qué ocurre esto? Porque hay un mercado de comodidad por responsabilidad. Y siempre todos los cambios estos que se introducen así, siempre vas en pos de la comodidad. Es decir, usamos dinero digital porque lógicamente es mucho más cómodo, pero cedemos responsabilidad y cedemos soberanía. ¿Que la comunidad debería denunciar esto? Sí, pero bueno, como tantas cosas, ¿sabes? O sea, quizá esté en una lista y no esté precisamente en los primeros puestos, aunque sea muy importante, ¿no? Y luego, creo que me dejó una cosa más por el tintero, pero referente al tema de que hablabais antes de por qué, qué incentivos tendría que tener la gente para usar el software libre, o yo más bien me quiero referir más que software libre a software de código abierto. Yo en mi caso personal, bueno, y lo primero que quiero decir es que Bitcoin, uno de los requisitos indispensables para que podría funcionar es que sea código abierto. No podría funcionar en un sistema de código propietario. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me acerqué al software de código abierto por una necesidad. Y creo que siempre ocurre así, o sea, empiezas a usar algo por necesidad, no por... O en algún caso lo puedes hacer por ideales, pero realmente aunque lo hagas por ideales, esos ideales se convierten en una necesidad, ¿no? Y cuando empiezas, pues yo empecé en Bitcoin y ves que realmente sufres tu primera pérdida porque usas un software o una plataforma que no estás siendo soberano. Por ejemplo, en mi caso fue con blockchain, creo que se llamaba blockchain.info. Y dices, coño, esto no puede ser así, yo tengo que cambiar este modelo y demás. Y entonces te replanteas todo y dices, no, es que yo necesito ser el propietario de mi máquina, porque hasta ahora yo he estado usando información, datos y tal, vale, que puede ser muy valioso y tiene un valor económico, pero es que a partir de ahora yo estoy usando datos que son efectivo digital y no me puedo permitir que cualquier persona tenga más poder sobre mi máquina que yo mismo, ¿no? Yo tengo que ser el dueño de mi cartera. Entonces eso se convierte en una necesidad y empiezas pues a plantearte todo, ¿no? Desde abajo, desde el hardware, el software y demás. Y luego eso además ves que va unido, que no solamente es que tengas esa necesidad de que tú puedas auditar el código o al menos delegar la confianza en alguien que tenga más capacidades que tú y fiarte por una comunidad de que ese código está libre de puertas traseras o de errores o de lo que sea, ¿no? Sino que también necesitas, eso no es totalmente válido si no va acompañado también de unas prácticas de privacidad. Y ahí es donde creo que yo, por ejemplo, Bitcoin, es que veo imposible que pueda tener ningún valor, o sea,
de una manera en el que no haya una forma de usarlo que no sea, digamos, anónima o pseudónima. O sea que un Bitcoin con KIC o un ETF o un demás no tiene ningún sentido, porque en el momento que el brazo del Estado, quien ostenta la fuerza de la violencia, puede conocer quién lo tiene, es muy fácil ejecutar la fuerza con él o taxarlo o demás, con lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, se podría poner una tasa directamente del 99% y ya está, no tendría. O se podría, tipo una orden ejecutiva como la que hubo en Estados Unidos, es demás. Es decir, yo creo que esos son requisitos indispensables. Creo que me he olvidado alguna cosa más, pero ahora no me acuerdo. Quería aportar. Gracias. Pues muchas gracias por tu aportación, la verdad, porque yo creo que hay una serie de elementos muy interesantes. Además, mira, o sea, podrías hacer minimalismo digital 2.0, ¿eh? De verdad. O sea, aquí hay como un binomio muy interesante al que tú haces referencia, que es comodidad versus responsabilidad. Y yo esto, cuando estuvimos el viernes preparando la charla, Entropy y yo le decía eso, que ya creo que también incluso el software libre en unos contextos es tan cómodo como el privativo. Lo que pasa es que, bueno, pues lo hemos ocultado, lo hemos enmascarado, no lo hemos querido ver. Y ahí yo creo que hay un sujeto muy interesante que tampoco hemos citado y que justo escapa de Estados Unidos cuando Carl Newport está escribiendo que es Edward Snowden. Edward Snowden para mí es como un gran héroe en esto. Y te visibiliza hasta dónde llega el control sobre ese software privativo. Eso de la soberanía, a lo que haces referencia y a la privacidad, creo que también está muy asociado a la responsabilidad. Y claro, si ya desde la escuela te empiezan a mandar un mantra donde, bueno, tú puedes ser un irresponsable que mientras estés bajo el paraguas del contexto bancarizado o del contexto estatal, nosotros vamos a tener una actitud pseudo paternalista. Porque, bueno, claro, luego el padre sirve para castigar y para premiar, ¿vale? Pero creo que sí, eso es muy importante, muy, muy importante. Cuando dices que tú acabaste un poco en software libre por necesidad, en parte es por la necesidad de ser coherente con tu sistema de creencias, con tu credo político. Y por Sí, eso pero en el más una esquema... necesidad práctica, ¿eh? Por proteger el valor. Claro, En pero principio es así. Luego ves que va unido también, ¿sabes? claro, a eso me refiero. Están interactuando constantemente credo político y responsabilidad. Es que esto entronca con lo que acabas de analizar ahora y dices, porque el software libre, perdón, yo no quiero hablar de libre, quiero hablar de software de código abierto. Bueno, vale, sí, perdón. El software de código abierto puede ser igual de cómodo que el privativo. Sí es cierto que puede ser igual de cómodo. El problema es que para que sea igual de cómodo tienes que cambiar tu modus operandi en lo que entronca con lo que analizabas al principio, en por qué te acercas a las redes, qué buscas en las redes. Entonces, eso ya te lleva a usar, decir, por ejemplo, yo uso Twitter, ¿no? Y digo, yo me niego, no, o sea, necesito usar aplicaciones de código abierto, aunque acceda a Twitter, ¿no? Porque me parece una fuente de conocimiento y demás. Vale, ¿cómo lo hago? No quiero instalar su aplicación porque es de código privado. Coño, hasta hace poco hemos tenido aplicaciones, clientes de código abierto que te daban la funcionalidad de una app y podías usarlas. Eso lo capan continuamente, lo capan. Dices, bueno, pues al final tengo que usar una web app, ¿no? O loguearme a través de un navegador. Ya estás perdiendo comodidad al acercarte hacia el software libre. Entonces, ¿qué pasa? Al final todo eso te lleva, como el sistema no quiere, porque eres, lo que decías, producto y productor, al final te lleva que dices, coño, paso de Twitter, porque mira,
me encuentro tantos problemas, incluso para leer un tuit, ya no te digo para escribirlo, que prefiero Nostr. Y entonces ya te cambia tu modus operandi. O sea, acceder a esas plataformas ya no es cómodo, pero encuentras otras donde ves que todo es igual de cómodo o mucho más, y además en un escenario y con unas variables esenciales que son nuevas, ¿sabes? Y te cambia completamente. Claro, y ahí es donde un poco yo creo que hay que matizar algo, ¿no? Y es que tu modus operandi acaba trascendiendo y se acaba convirtiendo en tu modus vivendi. O sea, yo quiero vivir en Nostr. Empecé a operar ahí, pero tiene sentido que yo, ¿vale? Solo me maneje ya en este modus vivendi. Completamente de acuerdo contigo, sí. Yo creo que el futuro de Internet realmente lo creo es un futuro de código abierto. Es decir, lo que pasa que lo que decía también Entropy al principio, estamos muy incipientes. Es decir, por ejemplo, si ves en ejemplos, ¿no? A ver cómo lo explico. Por ejemplo, Amazon, ¿no? El primer mayorista de productos por Internet y tal. Resulta que es una super empresa que, digamos, en un momento dado hasta no puede, puede no tener ningún producto, pero se lleva una comisión de todos, ¿no? Y controla todo. Vale. Pues yo creo que de ahí vamos a evolucionar a un sistema donde, pues, la empresa, había 3 fases, o sea, Amazon te vende todo, luego ya no te vende sus productos, pero se lleva una comisión de todo. Y luego vamos a pasar a un sistema donde directamente la tecnología va a posibilitar que el consumidor contacte directamente con el productor, tipo un poco lo que fue, por ejemplo, OpenBasa, ¿sabes? Y yo creo que esa evolución la vamos a ir viendo porque ya la hemos visto en otros campos, tipo, pues, por ejemplo, BlaBlaCar, no sé, es como una evolución entre un productor que lo vende todo, ya luego no vende nada, pero se lleva una comisión de tal, a que es la tecnología la que posibilita que consumidor y productor se entiendan directamente. Y la criptografía permita que esas personas puedan tratar con garantías de pagos, de tal. Y eso creo que lo vamos a ver. Lo que pasa que es todo muy incipiente. O sea, estamos en los albores de la era de la información. Yo no sé, ¿eh? Yo ahí soy una persona muy prudente, no me gusta ponerme la bola de cristal, no sé qué ocurrirá. Tengo El interés como sistema, vosotros. si ves, por ejemplo, la evolución en servidores, hace 30 años todo era código cerrado, todos los sistemas de servidores. Hoy día todos los servidores corren en un sistema de código abierto, con algunas reservas y tal. Pero es que por incentivos es mucho más poderoso. La idea de que mucha gente pueda aportar, de que mucha gente pueda... Lo que pasa es que no hemos encontrado en muchos campos ese momento. Y yo creo que todo este hartazgo de control y demás va a ir porque la gente hoy día mismo ya está saturada de estímulos, de dopamina, de tal, y eso tiene, no creo, o sea, no le veo mucho más allá. En algún momento, cierta gente cada vez está viendo un movimiento que quiere separarse de ese sistema que nos plantean, ¿no? De todo esto del tic, del scrolling y demás. Esto es muy interesante que comentas, ¿vale? Porque al final dices, vale, yo sigo considerando que las tripas de la red siguen siendo software de código abierto. Protocolos TCP/IP, o sea, hay elementos que son de código abierto. Lo que pasa es que cuando tú me hablas de en qué corren los servidores, se nos olvida
que los servidores empiezan a estar en manos de muy pocas personas, o sea, Claro. sobre todo la nube. Efectivamente, es que lo que dices, sí, el código es abierto, pero ¿quién ha pagado el hardware? El hardware no, alguien lo ha pagado y sabemos que lo ha pagado. Son las grandes tecnológicas. Es decir, los cables submarinos no se pagan solos, los centros de datos los paga alguien. Claro. Y ahí eso es lo que me hace ser muy prudente al respecto. No voy a decir que soy un vinagres directamente. Fíjate tú, si ponemos el símil con las carreteras, tú tienes carreteras a cualquier lugar del mundo. Y puedes ir, o sea, tú puedes ir de aquí a Rusia en carretera. Y cada carretera la ha pagado alguien. ¿Por qué está esa carretera ahí? Porque posibilita el comercio. Es decir, es una fuente de ingresos y también es una... porque puedes vender y puedes comprar. Yo creo que las redes no son muy diferentes. Lo que pasa es que veo que estas carreteras están llenas de peajes y los dueños de los peajes son muy pocos. Y Porque estamos mucho... muy incipientes. Yo creo que es simplemente que estamos muy en los albores. Pues no sé, yo me lo he pasado teta, ¿eh? Yo no tengo conflicto, pero ya llevamos 2 horas, igual ya Entropy me quiere asesinar ya. No. No, A ver si voy a hacer yo además aquí la charla más larga de la historia. No, solemos cerrar, sí, sobre las 2 horas, 2 horas. Ya, Vale. más, Entonces pero me sin quedo, problema. Siempre depende del invitado. Si me quedo más. si estás bien, todo bien. Yo quería comentar una cosa que venía a colación ahora y la tenía guardada de antes cuando decías por qué delegamos tanto en la red y por qué alquilamos tanto. Ahora lo que decía Rotterdam, que estamos muy incipientes. Yo creo que una de las cosas es porque realmente mucha gente aún no ha entendido qué es Internet. Parece muy tonto la de tal, pero es que creo que es así. Y se relaciona Internet a Google, Internet es YouTube, Internet es Instagram y tal. ¿Vale? Esta es una. La gente no ha descubierto de verdad el poder. Por supuesto, todo gran poder llevará a gran responsabilidad. Vale, pero la gente no ha descubierto el poder. Y otra cosa, es una cosa que escribiste tú en el esquema, que no hemos hablado, pero me parece súper interesante, que es lo de la evaluación de la portabilidad. O sea, hemos puesto al enemigo en casa, en lo más íntimo tuyo, ¿sabes? Tienes acceso todo el día y desde un lugar muy íntimo. Y la gente ya, primera, no tiene conciencia de lo que es la red, de lo que es una nube, que es un servidor de otra persona, y se relaciona con eso desde un lugar muy íntimo. Y casi como en la película de Joaquin Phoenix, ¿no? De Her, o sea, casi que te lo haces tuyo, ¿sabes? Y te haces débil ahí, ¿sabes? Y si lo juntas con la comodidad, tal, bla, 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 ¿no? Yo creo que es un cóctel muy explosivo. Eso recuerdo comentarlo contigo y sí recuerdo, ¿no? Que yo lo vivo un poco así, ¿no? O sea, al final te das cuenta de que tú cuando tienes una CPU y una pantalla y un teclado y un mouse, cuando interactúas con la máquina, te das cuenta ya de que tienes que sentarte de determinada manera, que vas a hacer un acto intelectual. Y a mí me pasa en el aula, ¿no? Con mis alumnos, cuando los veo y veo ese bombardeo constante en la mano, digo, ojo, es que a mí yo he sido muy, no sé si es muy reacio a ello. Además, no sé por qué. O sea, me gustaría poder verbalizarlo, ¿no? No soy capaz, pero sí lo veo como algo muy intrusivo. Me gusta, ¿eh? Me gustan, ¿eh? Los dispositivos electrónicos, pero es que a ellos no les gusta, es que los necesitan. Y una gran parte del colectivo los necesita y lo más preocupante es que ya ni tan siquiera, no es que no sea dueño del software que emplea ese dispositivo electrónico, sino que ya ni tan siquiera a veces es dueño del hardware que tiene en la mano. O sea, cuando no puede rutearlo, cuando lo paga a plazos. O sea, mi sensación es que en ese marco social hay un cambio ahí Y es más,
está perdiendo hasta ser dueño de su tiempo, que es lo que Claro, estamos viendo. claro. Y ahí es donde para mí saca muy bien la fotografía Newport. Perdón, que te he cortado. No, simplemente decía eso, que está evolucionando hacia un sistema que se está convirtiendo como una droga y se está apoderando incluso del tiempo del usuario, porque toda la experiencia de usuario es la de una tragaperras. Y ahí es donde me parece que el punto de partida de Newport es muy bueno. Y en un inicio me gustó mucho por eso el ensayo. Lo que pasa es que es un ensayo, y un poco también eso es lo que quería visibilizar en el club de lectura, es que las lecturas requieren un pozo y unas lecturas, digamos, que orbiten sobre esa misma lectura. Creo que ahí es donde empiezan a tener mucho poder. ¿Qué te parece, Yeray? Creo que esto es un buen cierre, lo que has dicho Me hoy. lo he pasado muy bien, ¿eh? O sea, y además me ha gustado mucho, ¿eh? Que la gente interactúe. O sea, de verdad que ha sido un peer-to-peer, y un placer muy grande. Además, ya te Qué lo guay, dije, buenísimo. Me alegra. Entropy, Muchas que, gracias. Muchas gracias que por pasarlo. solo tener el espacio para hablar de estas drogadas que ya no hay sitio en el mundo, pues digo, mira, tío, yo sé que Entropy me va a dejar. Ahí, ese sitio. Vamos a hacer Cryptoria en algún momento, ¿eh? ¿Te vas a pasar cuando venga Alfred? Ah, vale. No, hombre, pero le tendrás que invitar a Alfred, la verdad. Claro, digo, cuando venga Alfred, digo, si te pasas también. No, yo vendré, eso es como oyente, igual le doy a la tecla del micro, pero Alfred es el protagonista. Además, es un libro que me gustó mucho y yo creo que además a más posa el libro, más fuerza le encuentro. Más fuerza, sí. Está mal que lo diga yo, pero lo que más me gusta es además la segunda parte. Se ve que es un hombre renacentista por completo, ¿eh? O sea, la verdad es que he tenido... Buenísimo, hombre. No, buenísimo escuchar feedback. Si os ha gustado el libro y lo habéis leído, os ha gustado, por favor, escribid, dad feedback por ahí, comunicádnoslo. Nos encanta. Por eso. Deberías de darle ya la oportunidad a Alfred. Estamos esperando a que... Tiene que salir el libro en digital. Y cuando estaba esperando a ya publicarlo en digital, cuando lo tengamos en digital, vamos a hacer la edición del club de lectura. Lo que no sé, o sea, está in the making y vamos a decir, como dicen los desarrolladores de software, second quarter, segundo trimestre de 2025. Así también, pues, damos la oportunidad a quien pues no lo pueda comprar físicamente o esté en otro sitio y tal, que lo tenga también, que lo pueda leer en digital y entonces venir al club de lectura. Un inciso, ¿eh? Que la gente sepa que para los fetichistas del papel como yo es una joya de edición, ¿eh? La edición de crowdfunding, ¿eh? O sea, yo personalmente ya cuando lo veo ahí bien maquetado, bien encuadernado y con su marcapáginas, digo, esto ya es un sueño húmedo, tío. Gracias, le dimos mucho amor, le dimos mucho amor. Salió bien la criatura. Sí, se Gracias. nota. Pues nada, era un placer, de verdad. Pues igualmente. Un gran club. Y nada, vamos hablando. Gracias a todos también que habéis aportado y participado. Recordad que esto es un espacio participativo, así que intentamos replicar lo que sería encontrarnos unos cuantos colegas con una cerveza y hablar de Bitcoin y sus madrigueras en el meat space, ¿no? En el mundo cárnico, pero trasladarlo aquí, o sea que encantados de que participéis. Nada, nos vemos en 2 semanas. Empezamos el mes que viene con economías circulares de Bitcoin. Nada, hasta la próxima. Adiós. Chao.